Buenas noches amigos, antes de entrar en materia, en el análisis y disección de la introducción a la lectura de Hegel, que reúne las lecciones impartidas por Alexandre Kojève en la Escuela de Estudios Prácticos Avanzados de París entre los años 33 y 39, que recopiló Raymond Queneau, al que hemos dedicado el último vídeo. Vamos con otro vídeo, un cuarto vídeo que circunda un poco también la obra. Y antes de hablar de Kojève y de esta obra, por lo tanto, el libro que las inspiró, La fenomenología del espíritu de Hegel, es el que va a ocupar los próximos minutos. Un libro tan famoso como temido, publicado en el año, 1807, que ha marcado de manera decisiva, que duda hay, la historia de la filosofía, aunque bien es cierto que es un libro complicado, es un libro complejo. ¿Qué es exactamente la fenomenología del espíritu de Hegel? Bien, no es un tratado sistemático al uso, tampoco es un manual de filosofía estrictamente. Hegel lo define como una ciencia de la experiencia de la conciencia. En otras palabras, es un recorrido al mismo tiempo lógico e histórico, por las distintas figuras o las distintas formas de la conciencia, desde la percepción más inmediata hasta el saber más absoluto. El objetivo, según Hegel, es mostrar el camino que recorre la conciencia humana hasta alcanzar el saber filosófico verdadero, que él identifica con el saber absoluto. Una posición en la que el sujeto reconoce que la realidad que conoce es al mismo tiempo obra de su propia actividad racional. Bien, quizá llegue el momento de hacer esta pregunta: ¿por qué escribió Hegel este libro? El contexto es decisivo. Estamos en los años que siguen a la Revolución Francesa y a las guerras napoleónicas. Hegel, nacido en 1770, formaba parte de esa generación que vivió el derrumbe del antiguo régimen y el surgimiento de una nueva época marcada por la razón, la libertad y la historia como proceso. En el prefacio de la obra, famoso por su dificultad y profundidad, Hegel rechaza la idea de que la filosofía deba limitarse a construir sistemas acabados. Nada más lejos de lo que pretendía Hegel. El autor alemán defiende que la verdadera filosofía debe mostrar cómo surge el saber, no solo enunciarlo. Como escribe allí el propio Hegel, lo verdadero es el todo, pero el todo es solamente lo que se completa por medio de su desarrollo. Bien, ¿cómo está estructurada la fenomenología del espíritu? Aunque el texto no tiene capítulos claramente titulados por el autor, tradicionalmente los comentadores como Jean Hippolyte lo dividen en varias grandes secciones. Primero, la conciencia. Se describe el paso desde la certeza sensible, el contacto inmediato con las cosas, hasta la percepción y el entendimiento. Segundo, la autoconciencia. Aquí aparece la famosa dialéctica del amo y el esclavo, que recorre de hecho todas las lecciones de Alexandre Kojève y por lo tanto el libro recopilatorio de esos seminarios de Raymond Queneau, en la que Hegel muestra cómo la conciencia se construye a través del conflicto y a través del reconocimiento. Tercero, razón. La conciencia reconoce que la realidad es racional y que ella misma participa de esa racionalidad. Cuarto, espíritu. La conciencia se reconoce formando parte de un conjunto más amplio: la sociedad, la historia, las instituciones. Quinto, religión. La conciencia se aproxima al absoluto a través de la experiencia religiosa. Y sexto, saber absoluto es el punto culminante para Hegel, donde la conciencia entiende que el sujeto y el objeto del saber son, en última instancia, el mismo espíritu. ¿Qué propone en el fondo Hegel? Hegel propone en el fondo que el saber no es algo dado, sino un proceso histórico y dialéctico. La conciencia se transforma al chocar con sus propios límites. Cada figura de la conciencia surge de las contradicciones internas de la figura anterior. Lo esencial es que el saber absoluto no elimina la historia, sino que la asume como momento constitutivo. Como resume un autor como Terry Pinkard en el libro
Hegel's Phenomenology de 1994, la fenomenología de Hegel, el saber absoluto de Hegel no es un saber que flota fuera del tiempo, sino el saber que comprende que él mismo es el producto de un proceso histórico. Quizá quepa preguntarse en este momento por qué es un libro tan difícil, un libro que tiene un poder intimidatorio tan fuerte. Bien, por varias razones. Su lenguaje es altamente conceptual, altamente técnico. Además, Hegel prescinde de ejemplos concretos la mayor parte del tiempo. Su método dialéctico no se explica tampoco con claridad al inicio, es el lector quien lo va descubriendo a medida que avanza. Además, hay pasajes que parecen poesía filosófica, con imágenes densas y difíciles de descifrar. Y Jean Hippolyte, que tradujo y que comentó la obra en los años 40, insistía en que solo se entiende realmente cuando se ve la obra como una fenomenología, es decir, como una descripción del camino de la conciencia y no como un tratado que enumera resultados, es decir, cuando se entiende la conciencia como proceso, como viaje, podríamos decir, y no como resultado. ¿Por qué ha sido un libro tan influyente? Porque en la fenomenología del espíritu, Hegel articula de manera magistral tres ideas que se van a volver centrales para la filosofía posterior. Primero, la conciencia no es algo aislado, sino que es histórica, es social y es dialéctica. Segundo, la verdad no es un punto fijo, es, como decía, un proceso, es la misma realidad. La misma realidad es un proceso. Y tercero, el conflicto, especialmente el conflicto de reconocimiento que se da en la dialéctica del amo y el esclavo, no es un accidente, sino el motor del desarrollo humano. Estas ideas fueron las que inspiraron a Karl Marx, las que inspiraron a los existencialistas, las que inspiraron, el psicoanálisis lacaniano y, por supuesto, las que inspiraron a pensadores como Alexandre Kojève, que en los años 30 transformó la lectura de Hegel para toda una generación de filósofos franceses. ¿Cómo se conecta la obra con Kojève? Kojève no se limitó a comentar el texto, lo leyó como una filosofía de la historia centrada en la lucha por el reconocimiento y en la figura del fin de la historia. Fue su interpretación, más que la literalidad del texto, la que marcó a pensadores como Sartre, como Bataille, como Lacan. Pero para entender la audacia de Kojève, primero necesitamos tener clara una base, que la fenomenología del espíritu es sobre todo el relato del camino que recorre la conciencia humana para llegar a comprender que ella misma es parte del proceso histórico del espíritu. En los próximos vídeos entraremos en detalle en la introducción a la lectura de Hegel de Kojève, que dijo realmente cómo estructuró sus lecciones y por qué su lectura de Hegel ha resultado tan fascinante como polémica. Para todo ello hay que recordar siempre el punto de partida. Hegel propone que lo verdadero no es algo inmóvil, es el resultado de su propio devenir. Leer la fenomenología del espíritu es seguir paso a paso ese devenir. Este es, de hecho, podríamos resumir una de las grandes intuiciones que han hecho de la fenomenología un texto tan fecundo, entender que la verdad no es algo que se posee como un objeto, es algo que deviene, algo que se construye dialécticamente a través de la historia, a través del conflicto, a través de la autocrítica y a través de la superación. Esta idea, como ya hemos apuntado, no se queda solo en Hegel, pasa por Marx, la historia como proceso de contradicciones, por Nietzsche, la genealogía del saber, la genealogía de la moral, por Freud y Lacan, la construcción del sujeto a través de la mediación del otro, y por Foucault, el saber como producto de relaciones históricas de poder. Lo maravilloso y en cierto sentido lo revolucionario, por tanto, de Hegel es que introduce la historicidad en el corazón mismo del saber. El saber absoluto no es un saber fijo, no es un catálogo de verdades eternas, sino la conciencia que se sabe a ella misma, que ha llegado a ser lo que es por medio de la historia, de un devenir, de un proceso de mediaciones. Bueno, amigos, creo y espero que os haya sido de utilidad este preámbulo que creo que teníamos que hacer al libro precisamente que comenta
que comenta Kojève en sus célebres seminarios en la Escuela de Estudios Prácticos Avanzados de París, la fenomenología de la conciencia de Hegel. Dadle me gusta y si os ha gustado el vídeo, activad la campana de suscripciones, la campana de novedades también. Os espero en el próximo vídeo.